Señores estudiantes. Bueno, Buenas tardes, señores estudiantes. Bien, buenas tardes, señores estudiantes. buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bien, hasta que se vayan conectando, pues vayan observando la pantalla, que el día de hoy tenemos el tema de la clase, el ensayo. De los estudiantes que están presentes, me gustaría escuchar qué entiende como ensayo. Alexis Camacho. Sí, licenciada. ¿Qué entiende usted por ensayo? Puede ser un tipo de texto que se analiza, se interpreta, se evalúa un tema. ¿Correcto? ¿Alguien más que pueda dar su opinión de lo que comprenda qué es para cada uno un ensayo? ¿Qué significa? Bien, vamos a escuchar a Ismael Casquete. ¿Qué significa para Ismael el ensayo? Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Ismael. No le entendí, profesora. Le pregunto para usted, ¿qué idea se hace que es un ensayo? Ensayo. Ensayo, profesora. Ensayo puede ser argumentos de, digamos, hacer cualquier, ¿cómo le digo, profesora? ¿Cómo le digo, profesora? Ensayo. Ya, está bien, hasta que estés claro, estoy respetando tu opinión, escuchémoslo a Enrique Cedeño, ¿qué sería para Enrique un ensayo? Profesora, para mí un ensayo es un tipo de texto, un tipo de texto explicativo que interpreta lo que quiere dar a conocer sobre algún tema, cualquier tipo de tema que se quiera dar a conocer, puede ser un ensayo científico o cualquier otro tipo de ensayo que quiera dar a conocer cualquier tipo de tema que está importante. Un tema que se puede escoger, ¿no es cierto? Eso es para mí es un ensayo, gracias. Ya. Bien. El ensayo. Para mí también el ensayo es un tipo de texto escrito en prosa, en el cual un autor expone, analiza y examina con varios argumentos un tema determinado, de lo que hablaba ahorita Enrique. Es donde la persona, el estudiante que se le mande un trabajo, él puede determinar su tema de cuál es el que quiere utilizar en el tipo de ensayo, ¿sí? Entonces, de esta manera, él primeramente tiene que darse cuenta que tiene que analizarlo y examinarlo, el tema que él va a escoger, para luego definir cómo lo va a llamar, qué nombre le va a dar, ¿no? También tenemos el propósito de fijar posiciones al respecto siguiendo un estilo argumentativo propio.
En este sentido, el ensayo se caracteriza por ser una propuesta o de reflexión, de un desarrollo o de una conclusión. Es decir, que si nosotros leemos un párrafo, una lectura, y nos interesó algún tema, de allí vamos a sacar nuestras propias conclusiones y desde allí vamos a ir desarrollando nuestra propia reflexión de lo que comprendimos de dicha lectura o de dicho argumento el cual nosotros leímos, ¿no? También el ensayo pues puede ser la prueba o experiencia que se hace en una actividad o una tarea para confeccionar su ejecución o para comprobar una hipótesis. Eso también podemos lograr luego de que hemos leído un párrafo o una lectura de dicho capítulo y sacar, pues, sacar como desarrollo que compruebe una hipótesis o un tema que nosotros mismos logremos dar. Entonces vamos a continuar con lo que es el ensayo. Voy a ir nombrando cada uno de ustedes, o ustedes háganlo de forma voluntaria, vayan a ir leyendo las diapositivas y otro va dando su opinión, ¿no? Desde allí vamos dando los nombres para irlos anotando. Bien, inicie por favor Enrique Cedeño. Mande, profesora. Inicia con las diapositivas. Ya. ¿Qué es el ensayo? Según el diccionario de la Real Audiencia Española 2001, es una escritura en la cual el autor desarrolla sus ideas. En la literatura es una composición escrita en prosa, generalmente breve y en cual se expone la interpretación personal sobre un tema. Clases de ensayo, filosóficos o reflexivos. Desarrollan temas éticos y morales, críticos, enjuiciando hechos e ideas, históricos, literarios, artículos y sociológicos. Su modalidad más conocida es un ensayo de crítica literaria. El ensayo como género. El ensayo es la opción de alguien sobre algo. Es conjetural, rico en asociaciones y digresiones. El ensayo. Antes de la índole objetiva de los hechos, presenta al impacto que esos hechos provocarán en una sensibilidad del que escribe. Es un diálogo y, como tal, abierto a sistemático como el pensar mismo. Quien escribe reflexiona sobre el tema sin pretender imponer una posición ni tratar de ser exhaustivo, aunque sí busca lograr decisión. El ensayo. El ensayista duda. El ensayista duda. Interroga, reflexiona, interpreta, problematiza, contando con su propia personalidad para dar unidad a sus reflexiones. El ensayista es ante todo un escritor y como tal sabe que las herramientas para comunicar sus ideas en el lenguaje y en la función de esto lo trabaja. Clases de ensayo según el tema. Descriptivo. Se utiliza para concentrar temas científicos y sobre los fenómenos de la naturaleza. Poético.
Desarrolla temas de fantasía, imaginación, etc. Personal o familiar. Es el escritor que nos revela el acarte y la personalidad del autor. Características fundamentales. Uno de los géneros más modernos y más utilizados actualmente pueden contener reflexiones, comentarios. Contener, gracias. Reflexiones, comentarios, experiencias personales u opciones críticas. El contenido es muy variado. Bien, vamos a ir respondiendo, ya que Enrique ha ido leyendo la diapositiva. ¿Qué función realiza el ensayista? A ver, uno de los estudiantes que está presente voluntariamente, ¿qué función realiza el ensayista? Buenas tardes, profesora. ¿Con quién Una de tengo el las gusto? funciones, con Karen Espinosa. Ya, Karen, siga. Ya, una de las funciones que cumple el ensayista es analizar, o sea, leemos una obra literaria, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese texto? Vamos a analizar esa obra literaria, qué es lo que, sacar las cosas más importantes. O sea, es como una simplificación de toda esa obra literaria. Ya, que de ahí se van a tomar varios puntos. Ya, por ejemplo, qué sé yo, analizar, sacar lo más importante y lo más destacado de esa obra literaria. Yo lo entiendo en pocas palabras de esa forma, licenciada. Sí, porque es como usted dice, de un párrafo, de una lectura que se dé, viene y usted va a sacar la reflexión y va a dar el desarrollo de lo que usted entendió, ¿no? Exactamente. A ver, otra persona que apoye la idea de Karen, otro estudiante. ¿Qué características existen en el ensayo? ¿Qué características existen en el ensayo? Tiene como función argumentar sobre un tema y convencer así al lector. ¿Ya? ¿Y qué más? Sobre una determinada herramienta o los argumentos, algo así. No estás seguro, ¿no? A ver, dime tu nombre. Camacho, Alexis. Bien, otra persona que me dé también su opinión acerca de lo que está leyendo su compañero en las mismas diapositivas. ¿Cuáles son los tipos de ensayos que existen, que hemos visto aquí? Otro estudiante, ¿cuáles son los tipos de ensayos que hemos hasta aquí visto en la lectura de las diapositivas de su compañero? A ver, Fernando Salazar. No se queden en silencio y respondan. ¿Cuáles son los tipos de ensayos que hasta aquí usted ha logrado escuchar de la diapositiva que su compañero ha leído? Profesora, en el chat hay compañeros que parece que no les funciona el micrófono y han respondido. No, Sí. ahí no sé, pues, no sé cuál será, qué tipo de problema tiene. Bueno, pero continuemos con las diapositivas. ¿Me ayuda con las diapositivas, Karen? Características. Puede tratar sobre temas de literatura, filosofía, arte, ciencia y política, entre otros. El autor puede exponer sus ideas religiosas, filosóficas, morales, estéticas o literarias. En la mayoría de los casos tiene lista de referencias utilizadas. Alrededor del ensayo, el tema, el enunciador, el lector, ensayo y conocimiento.
El tema de un ensayo habla siempre de algo de lo que ya se habló. Ordena cosas ya dichas de un modo nuevo. Ronald Barthes cita de Pascal: que no se diga que no he dicho nada nuevo. La disposición de los temas es nueva. Presupone una formulación provisoria sobre algo, ni definitiva ni verificada, aunque sí fundamentada. Aspira a tener solo algo de razón. El ensayo no habla de lo que es, sino de lo que veo. El ensayo se escribe siempre sobre un problema, pero se lo usa de excusa para hablar de otros temas, reelaborar los textos que en ese momento está leyendo el escritor, proponer ideas que el lector no necesariamente puede asociar. El enunciador, el ensayista. César Aira, siempre se trata para que sea un ensayo de esto o aquello y yo. Beatriz Sarlo, es un lugar común la dominancia de la primera persona en el ensayo. La primera persona evidente o enmascarada establece un criterio de autoridad sobre el texto. La novela es del narrador y el ensayo del autor. El ensayo, el autor no muere para que nazca la primera persona. El ensayista es el que compone experimentando, el que vuelve y revuelve, interroga, palpa, examina, atraviesa su objetivo con la reflexión. Max Vence, citado por Adorno. Vemos un solo particular del lenguaje en el ensayo, muy cercano a lo que pensamos como lenguaje literario, lenguaje marcado por la subjetividad del que anuncia. Bien, hasta allí podemos preguntarles a los otros compañeros que han comprendido. De sus opiniones, por favor. Buenas tardes, profesora. ¿Con quién tengo el gusto? Con Ronald Gijón. Ya, Ronald, lo escucho. Hasta el momento lo que he comprendido sobre el ensayo es que un ensayo no expresa lo que es, sino lo que vemos. Y en el ensayo se utiliza recurrentemente también para hablar acerca de otros temas o también para reelaborar textos, entre otras cosas. Y el ensayista, que es el que compone el ensayo, el que lo escribe, pues lo compone experimentando, interroga, palpa, examina a través de la reflexión. Muchas gracias. Ya, gracias por la opinión. ¿Alguien más? Licenciada, el compañero Fernando Salazar tiene problemas con el audio, pero le está respondiendo por el chat. Bueno, continuemos con las diapositivas. Ayúdenos, señor Enrique Cedeño. Ya, profesora. Las metáforas o analogías en el ensayo. ¿Esa parte leo? Sí. Ya. El ensayo no son adornos, adornos estilísticos, sino modos de presentar una perspectiva, una mirada personal, de llevar el auditorio a ver como yo, de ahí su valor argumentativo. Dice el enunciador, el ensayista. Oscar Landing. Toma de Adorno, dice.
Se rescata características del ensayo en la relación con la posición que adopta el enunciador. El carácter fragmentario, las ambigüedades, sus oficios al matiz, la sobrecarga de interpretaciones del ensayo, guardan relación con que todo pasa por la experiencia del escritor, con su carácter crítico por excelencia, su exposición al error y los riesgos que toma. Ya. Dice, el ensayista es el centro, interpreta el objetivo del que habla, lo interroga, piensa en voz alta, recuerda sus experiencias como peatón, escritor, espectador, lector, reflexiona sobre lo que le evoca, pero no impone esas reflexiones al lector como una verdad absoluta, sino como un acercamiento inédito que lo invita a problematizar ese objeto, a desautorizar una mirada, a desprenderlo de la doxa y el lugar común. El ensayista como lector. El ensayista es un lector que escribe y un escritor que lee. El ensayista problematiza la escritura cada vez que escribe y problematiza la lectura cada vez que lee. O dicho de otro modo, es un tipo para el cual la lectura y la escritura son, entre otras cosas, lugares de experiencia, o dicho todavía en otro modo, es alguien que está aprendiendo a escribir cada vez que escribe y aprendiendo a leer. Alguien que está ensayando la escritura cada vez que escribe, está ensayando sus propias cada vez que lee la rosa. El ensayo y la escritura académica. Cuando prepara la suele releer textos teóricos que Apague su micrófono, apáguelo. tuve que estudiar 10 años atrás como alumno. Unos pocos, la mayor parte fotocopias viejas, desprotegidas, subrayadas. Lo primero que mira son las adaptaciones al margen, como capas de cebolla en distintos colores, relucen comentarios, críticas, dudas. Tal vez no haya escritura, pero solo el subrayado ya indica una lectura previa. Ese texto apuntado al margen es la semilla del ensayo. En ese espacio periférico se carga la subjetividad del lector, tomando de
de una araña, tomando de una araña en el zapato. Poe escribía en los márgenes de los libros o en tiras de papel que pegaban entre sus hojas. Pensamientos que la lectura le sugería. Esas descargas no parecen destinadas en un comienzo más que a quien le escribe. En algún momento dice reescribirlas, suprimir algunas, complementar otras y darlas bajo el nombre de marginalia. Esa escritura es la del margen, es la deslizamiento propio del ensayista. No solo lee, sino que además escribe su lectura. Bien, hasta allí ha leído las diapositivas, gracias. Le pregunto, cualquiera el que quiera voluntariamente dar su respuesta. Buenas tardes, profesor Arboleda. Ya, las características del ensayista, ¿cuáles son? Se caracteriza principalmente por la propuesta y la defensa de puntos de vista personales y subjetivos sobre un tema determinado que puede referirse a los siguientes ámbitos: político, filosófico, religioso, deportivo, histórico, social y cultural. Bien. Otro que quiera también dar su opinión acerca de las características del ensayista. Como ha leído su compañero en las diapositivas, está claro el tema. Puede voluntariamente hacerlo. A ver, otro estudiante. A ver, Camacho. Otro estudiante. Ronald. Ávila. Cortés. Licenciada, sobre las características del ensayista. ¿Con quién tengo el gusto? Ávila. Ya, le escucho, señor Ávila. Estamos hablando de las características del ensayista. Háblenos sobre ese tema, ya que usted ha escuchado las diapositivas leídas por su compañero. Ya, algunas de las características del ensayista son como, por ejemplo, argumentar sobre un tema y así convencer al lector por medio de argumentos. Y pues no se trata solo de una simple opinión, sino que más bien de una opinión argumentada sobre algún texto, obra literaria, etc. Ya, Gracias. bien. Cortés. Señor Cortés. Licenciada, Sí. ¿Con quién tengo el gusto? no entendí muy Cortés, licenciada. Yo casi no entendí lo que leyó ¿No, el compañero. no entendió lo que leyó su compañero en las diapositivas? No, Pero estamos dándole hincapié a lo mismo desde que dimos paso a la clase, de lo que es el ensayo, ¿no? Con sus propias palabras puede decir lo que comprendió. el ensayo. Sí, porque si usted estuvo en un inicio, con sus propias palabras, le permito que pueda hablar acerca del ensayo y así mismo puede ir sacando lo que es la característica del ensayista. Hágalo con sus propias palabras. Bueno, licenciada, para mí un ensayo es un tipo de texto que una persona realiza de acuerdo a un tema. Es como sacar un breve resumen de lo que se trata el tema, puede ser de una novela, de algún libro, sacar un resumen de lo que la persona más entiende para poder así dar a conocer a los oyentes o lectores de lo que se trata el tema, pero siempre y cuando tengan
esté con la idea principal del tema que se está tratando. Esa persona tiene que buscar la manera de convencer a los oyentes o a los lectores con las conclusiones más básicas, las mejores conclusiones que él tenga para poder así que el ensayo sea un escrito bien narrado. Bien, ¿cómo te llamas? Cortés, licenciado, Cortés Quiñones. Ya, gracias por el aporte, viste que sí pudiste. ¿Alguien que nos siga dando una característica del ensayista? A ver, Guevara. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Daisy Guevara. A ver, Dayay, si la escucho. Bueno, Denos lo que yo tengo entendido... una característica, mija, del ensayista, ¿ya? Ya, para mí lo que es el ensayista, prácticamente el ensayista tiene claro, o sea, su estilo propio, transmite, o sea, prácticamente de forma sólida sus argumentos e ideas, o sea, originalmente, esa persona. Tiene una base de ensayo, prácticamente significa que el ensayista debe tener capacidad de formular sus propias ideas y ser claro y convincente, sería. Gracias. Correcto. A ver, Casquete. Una característica del ensayista. Casquete. Profesora. Escucho. Buenas. Hola. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Profesora, le pido mil disculpas, profesora, que... Casquete, profesor, casquete. Ya, denos Es que lo que pasa una es que ahorita característica del ensayista. Una característica del ensayista, señor Casquete. Bueno, chicos, hemos terminado nuestra clase. Revisen su aula virtual, tienen sus tareas. Y gracias por haber estado presente pues, en nuestra clase del día de hoy. Tengan una buena tarde. Listo, licenciada.